compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Yo les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Versículos 22 y 23. San Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. Pueden acompañarme en la lectura poniéndose de pie, hermanos. Digan amén cuando tengan el texto. Ya lo tenemos, San Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. ¿Listos? Vamos a leer este texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pueden tomar asiento. Señor que estás en el cielo, agradecemos tu presencia, Señor, en esta mañana en medio de nosotros. Estamos aquí, Señor, porque hemos creído que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás. Nosotros creemos que tú estás en este lugar, Señor, para darnos vida en abundancia, Señor. Esta mañana te ruego que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, dé luz a nuestro entendimiento, fortalezca nuestra voluntad, que tu palabra, Señor, en esta mañana nos guíe como una lumbrera, Señor, como una lámpara que ilumina nuestro caminar. En tus manos, Señor, nos abandonamos en esta mañana por la fe en Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, esta mañana vamos a invertir el orden de la liturgia, es decir, ahora vamos a predicar y luego de la predicación vamos a continuar con el tiempo de la alabanza. Eso porque voy a predicar en la iglesia de la Central, entonces allá me están esperando, necesito terminar aquí para ir allá. El domingo anterior al evangelístico hablamos de un tema. El tema se tituló Guardianes de la Comunión. ¿Lo recuerdan? Y ese tema lo terminamos diciendo que para ser unos buenos guardianes de la comunión necesitamos tener unos elementos de juicio, es decir, unos elementos que nos digan, nos adviertan en dónde están los peligros en contra de la comunión cristiana. Leímos unos que están en Efesios y el primero de ellos dice que somos todos parte de un solo cuerpo. ¿Recuerdan eso? Un cuerpo, un espíritu. ¿Recuerdan? Hoy el mensaje va a ser abordar el tema de ¿qué significa eso de que somos un cuerpo? Y cómo esa enseñanza, esa doctrina puede alertarnos a nosotros a la hora de ser unos buenos guardianes de la comunión. Entonces, ¿ya estamos ubicados en el tema? ¿Sí, hermanos? Vamos a hablar de un cuerpo. Somos un cuerpo. Todos tenemos en común que hacemos parte de un mismo cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces el mensaje lo podemos titular Guardianes de la Comunión 2 o podemos titularlo Un Cuerpo. Titulémoslo Un Cuerpo. ¿Está bien? Un cuerpo. Listos. El ser humano posee una dualidad que es bien interesante. La palabra dualidad significa
dos características, escuchen bien, dos características en un mismo ser, o en una misma cosa, o en una misma persona, que a primera vista pueden parecer contrarios o contradictorios, pero no lo son. La mejor manera que yo encuentro de definir esto, o de hablar de esto, de la dualidad, es utilizando unas expresiones que nosotros utilizamos muy comúnmente. Nosotros decimos, son las dos caras de una misma moneda. ¿Han utilizado esa expresión alguna vez? Son las dos caras de una misma moneda. O un amigo mío por ahí me decía que su esposa dice, del mismo pájaro las dos alas. No les voy a decir qué amiga mía dice eso, pero les doy una pista, es puertorriqueña. Entonces, ella dice, del mismo pájaro las dos alas. Es más o menos lo que quiero significar cuando digo que el hombre, el ser humano, tiene una dualidad. Entonces, dos caras de una misma moneda. Por ejemplo, yo tengo una moneda aquí, no es muy bonita, está bien fea, pero sirve para el ejemplo. Si yo le pregunto a un niño, ¿de cuánto es esta moneda? Y le muestro aquí, yo no sé si esta es la cara o es el sello, pero le muestro una, y él me dice, ¿de cuánto es esta moneda? De 100 pesos. Pero si al otro niño le muestro la otra cara y le digo, ¿de cuánto es esta moneda? De 100 pesos. Porque son las dos caras, pero están en un mismo ser, están en un mismo objeto. ¿De acuerdo? Eso es una dualidad. ¿Qué sucedería si en una moneda que a usted le dan, una moneda de 500 o una moneda de 1000, que a usted le dan, de ambas caras tiene la misma inscripción? Lo mismo. ¿Qué diría usted? Es falsa, ¿verdad? Es falsa, porque necesita las dos caras. Para que nosotros creamos que es una moneda de 100 pesos, necesita dos caras. El ser humano es una dualidad en el sentido de que es individuo y al mismo tiempo es colectivo. Es decir, el ser humano, usted y yo, somos al mismo tiempo individuales y colectivos. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo. El ser humano necesita verse y concebirse como destacado dentro de una comunidad. Necesita sentirse que tiene cosas que lo resaltan, que lo destacan dentro de un grupo cualquiera, pero al mismo tiempo ese mismo ser humano necesita sentirse parte de ese grupo en el cual se destaca. Entonces el ser humano es al mismo tiempo individual y colectivo. De la misma manera que una moneda, escúcheme bien, la podemos concebir como falsa si no tiene las dos caras. Yo me atrevería a decir esta mañana que también el ser humano, escúcheme, es falso si no tiene esas dos caras, si no es al mismo tiempo individual y al mismo tiempo colectivo. Si el ser humano no pretendiera, no necesitara al mismo tiempo destacarse y al mismo tiempo sentirse parte del grupo dentro del cual se destaca, entonces el ser humano, diríamos, présteme mucha atención por favor, me siento distraído tal vez porque comenzamos temprano, tal vez sea yo. De la misma manera, un ser humano que no se concibe a sí mismo y que no desarrolla en sí mismo al mismo tiempo su individualidad y su colectividad, digamos que de alguna manera ha perdido la imagen de Dios. Esto solamente es mi introducción, ya voy a tratar de explicar lo que estoy diciendo. Cuando el ser humano pierde o sacrifica una de sus dos caras, es decir, ya bien sea que sacrifica su individualidad para conseguir el bienestar del colectivo, o bien sea que sacrifica el colectivo pretendiendo su bienestar individual, en ambos casos el ser humano está obrando equivocadamente, porque el ser humano al mismo tiempo debe ser individual pero también colectivo, debe propender, debe buscar su bienestar individual pero también el bienestar colectivo, el bienestar de la comunidad a la cual pertenece. Los terribles problemas en nuestra sociedad atraviesan por el hecho
de que los seres humanos no encontramos el equilibrio en esta dualidad o en esta realidad humana. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en cualquier comunidad, muchos seres humanos pretenden su bienestar individual por encima del bienestar colectivo, y eso trae mucho daño a la comunidad y también a él como individuo. Pero también existe el otro caso, cuando seres humanos sacrifican su bienestar individual en procura del bienestar colectivo, y eso también traería algunas consecuencias. Yo voy a mostrarles un texto que me va a servir mucho, porque me voy a meter en un gran problema ahora en este tema de hablar de la individualidad y del colectivo, la cara individual y la cara colectiva del ser humano. Pero yo les voy a mostrar un texto que me va a ayudar mucho en este mensaje. Les invito a que abran, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 32. Efesios capítulo 5, versículo 32. ¿Están ubicados? Efesios capítulo 5, vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 31 y vamos a leer el versículo 32. Dice así el texto, escuchen. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El siguiente texto, ¿cómo dice? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que yo quiero decir ahora es que este asunto de entender cómo es posible, escúchenme, cómo es posible que tú al mismo tiempo busques el bienestar individual y al mismo tiempo busques el bienestar de la comunidad. ¿Cómo es posible eso? Este texto que acabamos de decir, refiriéndose a la unión entre un hombre y una mujer, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, es decir, se separará de un colectivo que es su familia y se unirá a otro colectivo que es su esposa y los hijos que eventualmente él tenga. Pero el misterio está en que ese hombre y esa mujer vienen a ser una sola carne. ¿Ustedes pueden entender eso? Que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa se conviertan en una sola carne. Pero eso significa, escúchenme, que el hombre pierde su capacidad de pensar y de razonar, o significa que la mujer debe perder su capacidad de pensar y de razonar. ¿Significa que ya no tienen dos pensamientos, sino que ahora tienen un solo pensamiento? ¿Qué significa que son una sola carne? Pablo dice, grande es este misterio. Grande es este misterio. Me contaba una de las facilitadoras de nuestros grupos con vida, que en la reunión de grupos con vida, no de este miércoles, sino del anterior, entraron en tratar de entender un tema que es un misterio, y es la Trinidad. ¿Cómo así que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno? Escúchame, ¿cómo así que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno? Escúchame esto, si es un misterio cómo el hombre y la mujer al unirse en matrimonio se convierten en uno, eso para Pablo constituye un misterio. Imagínese lo que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Es un misterio, ¿de acuerdo? Es un misterio. El texto que acabamos de leer en San Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. ¿Recuerdan cómo dice? La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Para que sean uno, ¿cómo? Así como nosotros ¿quiénes? El Padre y el Hijo somos uno, que así ellos sean uno. Esto es un misterio.
pero yo quiero decir que Dios es una comunidad. Dios vive, existe, Dios es comunidad. Es decir, Dios es uno, pero es comunidad. En el libro de Génesis, cuando la escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra hebrea que se utiliza para Dios es la palabra Elohim. Y la terminación im en hebreo siempre significa plural. Elohim se podría traducir como en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Grande es este misterio. Dios es uno, pero Dios es comunidad. Dios existe y Dios vive en comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esa comunidad es uno. ¿Usted entiende ese misterio? Si lo entiende, me lo explica. Pablo dice, grande es este misterio. Pero escúcheme bien, cuando yo digo, cuando Pablo dice, cuando la Biblia habla de misterios, no está dando a entender cosas oscuras. Un misterio en la Biblia no significa oscuridad. Un misterio en la Biblia significa una verdad que es inaccesible a la razón. Un misterio es una verdad. No es que se pueda contradecir esa verdad. No es que por el hecho de no entenderla podamos negarla. Entonces, por el hecho de que no podamos entender la Trinidad, por el hecho de que no podamos entender que el hombre y la mujer llegan a ser uno, no podemos negar esa verdad. ¿Usted me está escuchando? ¿Sí? Un misterio es una verdad inaccesible por vía de la razón y que debe ser objeto de fe. De fe. Escúcheme, esta es la parte, digamos, teórica del mensaje y es importante entenderla, aunque yo sé que lo van a ahondar en los grupos con vida. En la teología, en el estudio teológico, se dice que hay un principio. El principio es este: no se parte de las convicciones hacia la certeza, se parte de la certeza hacia el conocimiento. Lo dije mal. No se parte del conocimiento a la certeza, se parte de la certeza al conocimiento. Eso quiere decir que tú no tienes que conocer para creer, tú tienes que creer para conocer. ¿De acuerdo? La teología, aunque es y se presenta como una ciencia, tiene una gran diferencia con la ciencia, y es que la teología en la teología se parte de fe para poder conocer. Cuando tú crees en Dios, entonces puedes conocerle. ¿Me hago entender? Tú no tienes que conocerle para después creer. Tú tienes que creer para poder conocerle y entrar en relación con él. Entonces, un misterio no significa que no sea una verdad. Un misterio significa que es una verdad que no se puede entender con la razón, pero que hay que entender por la fe. Y la fe nos puede dar entendimiento, porque la fe no es tampoco irracional. Ahora bien, he dicho que Dios es comunidad, que Dios existe en comunidad. ¿Se acuerdan de aquellos textos que nosotros los trinitarios usamos mucho? Cuando Dios dice, ahora el hombre es uno como nosotros, ¿verdad? Dios está hablando en comunidad. Y Dios dice, ahora descendamos y confundamos sus lenguas. Dios está hablando en plural. Dios está hablando en comunidad. Ya he dicho que es un misterio y no pretendo traerles argumentos razonables para que ustedes entiendan ese misterio. Solo pretendo decirles que es una verdad, que Dios vive en comunidad. Así lo dice la Escritura. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque entender que nosotros somos un cuerpo. ¿Cómo así que somos un cuerpo?
¿Cómo así que usted y yo, siendo tan distintos, la Biblia dice que somos un cuerpo? La Biblia dice que tú y yo somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo así? Hay dos, ya dije, una dualidad en el ser humano. El ser humano, por un lado, quiere destacarse y por el otro lado quiere sentirse parte o aceptado dentro de la comunidad. Entonces aparecen dos grandes problemas que atentan contra esta doctrina de que somos un cuerpo, y en la cual nosotros debemos ser vigilantes, guardianes. Cuando aparezcan tales manifestaciones, entenderemos que estas manifestaciones están atentando contra la comunión cristiana, porque la comunión cristiana dice que somos un cuerpo. Y cuando aparezcan una de estas dos manifestaciones, los guardianes de la comunión deben entender que la comunión cristiana está en peligro. ¿Cuáles son estos dos grandes peligros o estas dos grandes manifestaciones? Número uno, sed de destacamiento. Sed, hambre de ser destacado en la comunidad. Un hambre profunda y seria de ser considerado el más importante dentro de la comunidad. Cuando usted o yo o cualquier miembro del cuerpo de Cristo aparece con manifestaciones intentando ser considerado el más importante, ser considerado el que sobresale y el que todas las miradas tienen que ir hacia él, en ese momento los guardianes de la comunión debemos estar atentos, porque está surgiendo una de las dos manifestaciones que atenta contra nuestra doctrina de que somos y pertenecemos a un cuerpo. Voy a explicar esta sed de destacamiento dentro de la comunión o de la comunidad. San Marcos capítulo 10 versículo 35. ¿Lo recuerdan? San Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Escuche bien. Los discípulos, los apóstoles, están viviendo en una comunión, en una comunidad. Pero aparecen dos de ellos, tal vez todos, pero dos se atreven a manifestarlo. Dos se atreven a mostrar una de las caras del ser humano, su necesidad, su sed, su hambre natural de ser destacado en la comunidad. Y ellos le dicen al Señor Jesús: Maestro, quisiéramos que nos respondas una cosa que te vamos a pedir. Y Jesús les dice: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban pidiendo? ¿Qué estaban pidiendo? Ser destacados. Estaban pidiendo ser destacados, estaban pidiendo ser reconocidos. Y mal entienden la gloria de Dios. Dicen que cuando vengas en tu gloria, yo figure a tu derecha y mi hermano figure a tu izquierda. ¿Y qué les responde Jesús? Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Estaba hablando de su muerte y de sus padecimientos. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y si usted sigue en la historia, se dará cuenta que los otros 10, los que no le dijeron: Señor, permíteme sentarme a tu derecha y a tu izquierda, cuando escucharon la conversación que ellos estaban teniendo con Jesús, se enojaron. Se enojaron. Tal vez porque ellos también querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pero es que nada más hay dos puestos. ¿Cómo hacemos si son 12, 6 y 6?
Y si aparecemos todos nosotros, todos los que hemos sido discípulos del Señor, entonces ¿cómo hacemos a la derecha y a la izquierda? Ciertamente está reservado para alguien. Pero ¿es eso ser un cuerpo? ¿Es ser un cuerpo pretender figurar? Y está en ese contexto, ¿saben por qué? Porque Jesús luego les dice, deben saber que en este mundo los que gobiernan quieren enseñorearse, quieren mostrarse y quieren ser los más importantes. Mas entre nosotros no será así, ¿de acuerdo? Sino que entre nosotros el que quiera ser mayor, porque escuche lo que voy a decir, desear destacarse dentro de la comunidad es algo que Dios nos ha dado a todos como individuos. ¿Me escuchó? Que tú te quieras destacar dentro de la comunidad a la cual perteneces no es malo. Escúchame bien. Sino que tú malentiendas cómo es que en el reino de los cielos se destacan los hombres y mujeres. Jesús les dijo, ustedes deben saber que en nuestra comunidad, en nuestro cuerpo, sí se puede ser destacado. Pero no se van a destacar como se destacan en el mundo, teniendo poder y señorío sobre los demás. Se van a destacar por su servicio. ¿Cuántos dicen amén? La manera en que todos podemos ser destacados en el cuerpo de Cristo es a través de nuestro servicio. ¿Ustedes dicen amén a eso? Y entra un tema que solamente voy a mencionar y que seguramente me tocará atender el próximo domingo, que es el tema de los dones espirituales. La manera en que usted se puede destacar en el cuerpo de Cristo es haciendo uso de sus dones espirituales, pero esos dones espirituales deben ser utilizados para el servicio y provecho del cuerpo, porque cuando esos dones espirituales se utilizan para el provecho individual, en ese momento ocurre un atentado contra la comunión cristiana. ¿Dicen amén, hermanos? Pero solamente voy a dejar enunciado el tema de los dones espirituales. Pero quiero decirle ya que usted se puede destacar en esta comunidad. ¿Dicen amén? Usted se puede destacar en esta iglesia. Pero no solo usted, también yo, y también el que está a tu lado, y también el que está a tu lado. Y todos podemos ser hombres y mujeres destacados en esta iglesia solo cuando utilicemos nuestros dones para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Es claro eso, hermanos? Escúcheme esto. Para que haya destacados en una comunidad, para que haya famosos en una comunidad, se necesitan que la mayoría no sean famosos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si la mayoría son famosos, ¿dentro de quién se destacan? Entonces, para que haya un famoso, necesitan muchos que no son famosos. ¿De acuerdo? Escuche esto. Y quiero sugerirle a un amigo mío, si se pudiera hacer un estudio sobre la fama en la sociedad. La fama, ¿qué significa la fama en la sociedad? Escuche esto. Esta es una frase mía. Los famosos son creados por los muchos. Son una creación social que proyecta la intrínseca necesidad de ser destacados. Es decir, cuando nosotros, porque ¿quiénes vuelven famosos a los famosos? Los que no somos famosos. ¿De acuerdo? Somos nosotros los que les hacemos famosos. ¿Y por qué la sociedad necesita famosos? Porque, ya suena rara la palabra famosos de tanto repetirla. Bueno, gente con fama. ¿Por qué la sociedad necesita gente con fama, gente destacada? Porque en ellos proyectamos nuestra propia necesidad de ser destacados. Pero como la sociedad no entiende el principio de que todos podemos ser destacados a través del servicio, entonces proyectamos nuestro deseo de ser destacados en los famosos. ¿Quién hizo famoso a Lionel Messi? Usted. Nadie más. Bueno, pero no usted individualmente, el colectivo, la sociedad lo hacemos famoso, ¿cierto?
En alguna ocasión decíamos, oye, qué inmoralidad que Lionel Messi se gane esa cantidad de plata pateando un balón y que el campesino se gane esa miserableza haciendo todo lo que hace. Y el que lo estaba diciendo era un fanático del Barcelona. Entonces, ¿quién hace que él se gane esa plata? ¿Usted? ¿Yo? No, yo no le pago. Claro, pero le pagan porque a usted le gusta verlo. Usted lo hace famoso y cuanto más famoso, más gana. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no es otra cosa, escúcheme bien, no es otra cosa que la proyección de todos nosotros de querer ser destacados en la sociedad. Pero como no entendemos el principio de cómo es que se es destacado, entonces lo hacemos de esa manera. ¿De acuerdo? En el reino de los cielos, ya dije, podemos ser destacados a través del servicio. Cuando aparece un grave atentado contra la comunión cristiana en esta sed de destacamiento. ¿Sabe cuándo? Escuche lo que yo le voy a decir. El caudillaje en la iglesia del Señor no hay caudillos. ¿Me escucha? El caudillaje es una proyección equivocada del destacamiento. Si hay líderes, y cuando hable de dones vamos a hablar de esas cosas, de cómo nos organizamos nosotros como comunidad, pero el caudillaje no es de acuerdo a nuestra doctrina del cuerpo de Cristo. Cuando hablo de caudillos me refiero a esa persona que tiene la visión, la palabra última. Él es el que todo lo sabe y a él todos le siguen. Eso no es cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando? Eso no es cuerpo de Cristo. Pero le voy a mencionar algo que le puede sonar más. El famoso ungido de Jehová no es doctrina del cuerpo de Cristo. Escúcheme bien. Cuando decimos, este es el ungido, ahora, yo le hubiera pedido a Kate que hubiera dicho, ahora vamos a pasar al ungido de Jehová. Mi pastor Eusebio Acosta, pase por favor, el ungido de Jehová. Y unas cuantas luces y unas cuantas fotos mías allá atrás, para que aparezca el ungido de Jehová. ¿Sabe una cosa? Eso no es cuerpo de Cristo. Eso es fama mundana. ¿Me está escuchando? Eso es destacamiento mundano. Eso es destacamiento satánico. El destacamiento cristiano es en servicio. ¿Me escucha? Así que, claro, podríamos decir de otra manera. Ahora vamos a pasar al gran siervo del Señor, ¿verdad? Y entonces siervo, pero gran siervo, suena como contradictorio, ¿verdad? Y resulta que el gran siervo tiene la palabra última para todo el mundo. Lo que el gran siervo dice, los demás tienen que agacharle la cabeza y seguirlo. Eso no es cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando? ¿Sí me está escuchando? ¿Me está compartiendo? Las jerarquías no son cuerpo de Cristo. Primero el Papa, después el Papo, después los que le siguen. Eso no es cuerpo de Cristo. Y sabe usted una cosa, que en la iglesia evangélica están apareciendo papas. No me haría extraño que ahorita, después de apóstoles, querubines, serafines, arcángeles, aparezcan los papas dentro de la iglesia evangélica. Porque la misma sed de destacamiento está hoy presente en el cuerpo de Cristo. Y los guardianes de la comunión debemos estar muy atentos ante esa conducta, ante ese comportamiento, ante esa actitud que no es cuerpo de Cristo y que atenta directamente contra la comunión cristiana. ¿Me está escuchando? Porque fruto de ese destacamiento famoso y satánico aparecen las envidias. ¿Me escucha? Los cantantes cristianos hoy, yo creo que los famosos cobrando conciertos tal vez no se distingan mucho
de un cantante que no es cristiano. Yo diría que están casi a la par de lo que cuesta traer a un cantante cristiano. Eso no es cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando? ¿Por qué razón mi don? ¿Por qué razón unos dones tienen que ser vendidos y otros dones tienen que ser utilizados sin ninguna remuneración? ¿Por qué razón un don que dio Dios al cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo tiene que producir ganancias exuberantes sobre aquellos siervos? Si Dios dio esos dones para el servicio del cuerpo de Cristo, no para la individualidad. ¿Me está escuchando? ¿Por qué razón? Yo me pregunto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo lo hemos hecho. Porque usted y yo hemos proyectado en ellos nuestra sed de destacamiento. ¡Ay! ¿Cuántos no quisieran ser como ese cantante? ¿Sabe una cosa? Algunos anhelan ministerio, pero por sed de destacamiento, no por sed de servicio. ¿Me está escuchando? Algunos anhelarían ser como ese gran cantante para servirle al Señor y ganarme unos cuantos millones de dólares al año. ¿Cuántos quieren ser destacados en la comunidad por su servicio? Por su actitud de servicio. ¿Me está escuchando? Las estructuras piramidales no son cuerpo de Cristo. En el antiguo Israel, la naciente nación del pueblo de Dios, en una agremiación social de tribus, en donde había un círculo social de ayuda mutua, el pueblo de Israel quiso imitar la estructura piramidal de los pueblos de alrededor. Nosotros también queremos un rey. ¿Se acuerdan? Ay, ¿y por qué ellos pueden tener rey y nosotros no? Nosotros también queremos rey. Va Samuel donde el Señor. ¿Fue Samuel? Va Samuel donde el Señor y le dice: ay, Señor, mira, están pidiendo rey. Y el Señor le dice: dáselo, dáselos. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Cada vez que buscamos un caudillo, cada vez que buscamos un papa, cada vez que buscamos un super ungido, estamos cambiando a Dios. Porque ahora Dios está en el cuerpo de Cristo, no en un hombre particular. ¿Me está escuchando? Ahora Dios, la presencia de Dios no está en el super ungido, está en usted y está en mí como cuerpo de Cristo. Amén, hermanos y hermanas. Cada vez que hacemos eso, atentamos contra la comunión cristiana. Todo lo similar a lo que yo he mencionado atenta contra la comunión cristiana, en tanto que atenta contra el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿nosotros estamos desorganizados? No. Entonces, ¿nosotros no podemos destacarnos con el uso de nuestros dones? Sí. El próximo domingo les hablo de los dones espirituales. Pero hay una segunda. Antes de eso, esta iglesia tiene una forma de gobierno que se llama asamblea. Nosotros somos una asamblea. Todos los miembros bautizados de esta iglesia tenemos voz, tenemos voto, tenemos criterio, tenemos pensamiento, tenemos el Espíritu Santo, tenemos opinión. ¿De acuerdo? Y esta asamblea escoge una junta directiva. Y tenemos ahora un equipo de apoyo pastoral. En alguna ocasión me encontré con alguien que me conoce. Yo no nací en el pacto, para los que no saben. Yo nací en otra denominación. Y me encontré con alguien de esa denominación y me dijo: Eusebio, qué bien, ¿qué va? ¿Y qué, cómo vas? Y bien, ¿y cómo es tu iglesia? Y yo le dije: bueno, mi iglesia es, no mi iglesia, pero bueno, ustedes entienden. La iglesia donde yo pastoreo es así, es así, es así. ¿Con junta directiva? Sí. No, hermano, yo para trabajar con junta directiva, no, junta directiva, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Sabe una cosa? No hay algo que sea más de Dios que la participación del cuerpo de Cristo. Amén. Más difícil, claro, porque el caudillo es más fácil. Lo que yo digo es lo que se hace y punto. Es más fácil. Yo digo que se pinta la iglesia de morado y se pinta de morado, así ustedes se pongan sobre las pestañas. Punto. Habló el ungido. ¿De acuerdo?
Pero hermanos, vengan acá, ustedes qué creen, ¿cómo, de qué color podríamos pintar la iglesia? Morada, blanca, azul, verde, roja. Más difícil, pero ahí está el cuerpo de Cristo. Activo, el sacerdocio de todos presentes. ¿De acuerdo? Y entonces yo no le voy a preguntar, excúsenme, yo no le voy a preguntar, estoy pensando en quién digo, a un futbolista, ¿cómo pinto la iglesia? A un deportista. Le pregunto a un hombre que trabaje en diseño de interiores o algo así, que son sus dones. Y eso es cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando? Y se destaca en su área como cuerpo de Cristo. Amén. Pero hay una segunda sed. Dejemos ahí la sed de destacamiento que atenta, mal llevada, atenta contra el cuerpo de Cristo. Hay una segunda sed, que es la sed de aceptación. Entonces muchos sacrifican su destacamiento para ser aceptados. Sacrifican su individualidad por el colectivo. Le pongo un ejemplo. Estoy atrasado. Les pongo un ejemplo. Este domingo, hace unas noches me estaba viendo Escobar, el patrón del mal, versión internacional, Caracol, más cerca de ti. Y en ese capítulo, la esposa de Pablo Escobar, Patico se llama, ella se le acerca a su suegra y Patico está preocupada. Y le dice, ¿qué pues, suegrita? Y ella le dice, ¿qué pues, mijita? Y ella le dice, mira, ¿no sabes que yo creo que Pablo tiene otra? Y entonces la suegra le dice, porque la suegra la había visto como preocupada, así le dice, Patico, vean acá, ¿tú qué tenés? Y, no, es que yo creo que Pablo tiene otra. Y entonces la suegrita se ríe. Y Patico se la queda mirando y la esposa y la suegra riéndose. ¿Por qué te ríes? Estoy hablando como paisa. Y entonces la suegra se acerca y le dice, mijita, yo pensé que era un problema serio. Es hombre. Todos son así. Usted, mire, le dice la suegra a ella. Y ahí termina la escena. Yo me quedé pensando en el mensaje enseguida. La sociedad sacrifica la individualidad y los derechos individuales por mantener un colectivo, un estatus. ¿Me explico? Y es triste ver en el cuerpo de Cristo mujeres maltratadas por sus esposos o viceversa, que van donde el caudillo, donde el ungido, donde el siervo, y el siervo le dice, mijita, la familia, la sociedad, la iglesia, usted, ¿de acuerdo? Y si es un líder, mucho más, usted, calladita, ¿de acuerdo? Así funcionamos más. ¿Sabe una cosa? La individualidad del ser humano no se puede sacrificar por algunos estatus que no necesariamente Dios está pidiendo como comunidad. ¿Está escuchando? Dios sí pide que haya unos sacrificios como individuo, pero no al punto de denigrar mi individualidad. ¿Me está escuchando? Porque Dios jamás ha pedido que el ser humano denigre su individualidad en aras de mantener el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no denigra a ninguno de sus individuos. El cuerpo de Cristo honra a sus individuos. ¿Cuántos dicen amén? Así que si algún día a usted se le está pidiendo que se denigre por causa de la iglesia donde usted asiste, diga, eso no es cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando? Mire, lo que el pastor haga con la plata, usted cállese. El ungido verá qué hace. Ay, pero yo no puedo creer, pero ¿cómo así que tiene 5 carros? Y, ay, yo no puedo creer. Mijita, pero es el ungido de Jehová, cállese. Es el ungido de Jehová. Usted lo que tiene que hacer es traiga su primicia. Y la señora lo que vende es boli para mantener una familia de 8 hijos, porque el marido la dejó. Va a la iglesia y en la iglesia lo que le enseñan es que venda bolis y pida que Dios se los bendiga para que traiga las primicias, para que el ungido de Jehová viva como ungido de Jehová. Eso no es cuerpo de Cristo.
Y donde quiera que usted oiga eso, diga: eso no es cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando? Ay, que hay que respetar a los ungidos de Jehová. Sí. Bueno, ¿cuáles ungidos? Todos somos ungidos. ¿De acuerdo? El día de Pentecostés, ese día, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban sentados en aquel lugar, y fueron repartidos sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, y todos hablaron en nuevas lenguas. Hubo bautismo del Espíritu Santo, así que ninguno es más ungido que más nadie. Todos tenemos el Espíritu de Dios, todos somos ungidos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo así? Usted se tiene que callar. El vasallaje no es de Cristo, no es cuerpo de Cristo. Cállese, usted no puede opinar, usted no puede decir, usted no es cuerpo de Cristo. Ahora, no vaya a hablar cualquier cosa, hable Biblia. ¿De acuerdo? Porque ahí aparecen otros tercos hablando cosas que no tienen que hablar. No hay que juzgar al siervo de Dios. Pues si el siervo de Dios está haciendo cosas equivocadas, hay que juzgarlas y hacer un justo juicio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos y hermanas? ¿Cuál es la conclusión de esto? Salgamos de aquí todos super crecidos, siendo ungidos todos de Jehová. Y entonces, ¿quién sirve si todos somos ungidos? Mucho cacique y poco indio. ¿Están los indios? Yo soy indio. Yo soy servidor. Amén. Algunos se ríen porque me vieron cara de indio y dijeron: claro que es indio. Pero yo no lo dije en ese sentido. Hermanos, escuchen. Mi conclusión es esta: todo aquello que la comunidad haga para el beneficio de uno solo o de unos pocos, hay que analizarlo. Todo discurso que pretenda el beneficio de unos pocos, hay que analizarlo. Guardianes de la comunión, pilas con eso. Pilas con eso. Toda decisión que tome uno solo dentro de una sociedad, hay que analizarlo. ¿De acuerdo? Hay que cuidarlo. Y quien no esté dispuesto a compartir sus motivos, sus razones y sus argumentos, ojo con ese. Ojo con ese. ¿De acuerdo, hermanos queridos? Porque la iglesia es un cuerpo. Defiende la individualidad y defiende la colectividad. Grande es este misterio, difícil de entender, pero no significa que no sea una verdad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.